Mi saludo cordial en esta mañana. Estamos celebrando la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Con esta fiesta que instituyó el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925, se empieza a celebrar esta solemnidad que se llama Cristo, Rey del Universo. Con esta solemnidad sabemos todos, queridos amigos y amigas, que se termina el año que llamamos el año litúrgico, que empieza precisamente en el Adviento, que es el tiempo litúrgico que prepara la Navidad. ¿Y cuándo es el primer domingo de Adviento? El próximo domingo. O sea que hoy, con esta festividad, solemnidad de Jesucristo Rey, termina el año litúrgico, en el que desde el misterio de la encarnación y del nacimiento del niño Dios, con que empieza Adviento y Navidad, hasta esta fiesta se celebran, sobre todo en los tiempos fuertes, los misterios del anuncio del reino y de la pasión y muerte y resurrección del Señor, que es el tiempo pascual posterior a la Semana Santa. Entonces, hoy nos trae un evangelio especial, como se trata de ya terminar un año litúrgico, claro está, no es el año civil, no coinciden. Entonces la Iglesia en su liturgia ha escogido para este año, que es el año del Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, en donde está precisamente el juicio universal. Y vamos a escucharlo. Es un poquito más largo que los evangelios quizá ordinarios que proclamamos en la Santa Misa. Por eso les pido mucha atención. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Con este evangelio de San Mateo está terminando todo este ciclo del evangelista Mateo durante este año litúrgico que termina hoy. ¿Qué vemos en este evangelio? Es el evangelio en que nos presenta Jesucristo en tres momentos, recalcando tres realidades de la persona de Cristo.
La una, el pastor. El pastor separa las ovejas de las cabras. Y por eso él se vale de esa figura para explicar esta parábola. La otra figura es la de rey, que es precisamente la solemnidad y la fiesta que hoy celebra toda la iglesia, toda la iglesia. Y la otra se trata del juicio final. Entonces Jesucristo aparece como juez. Tres realidades que están entrelazadas, la una con la otra, respecto a Jesús, como pastor, como rey, como juez. Como pastor, y por eso hoy se coloca una lectura, la primera del profeta Ezequiel, en que nos habla de ese pastoreo, profetizando cómo iría a venir Jesús y qué función iría a realizar. Por eso uno de los iconos, de las figuras que siempre se representan en el arte, ya pintórica, ya escultórica, es a Jesús, pastor de las ovejas, con la ovejita perdida en sus hombros, para indicar la solicitud del pastor que deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Y así todo lo demás que nos expresa el mismo Salmo 22, que precisamente se proclama hoy en este domingo. Entonces es la figura del pastor que recorre pueblos, que recorre aldeas, en Galilea, en Judea, en Samaria, para buscar las ovejas perdidas, para cuidarlas, para volver a las descarriadas, para curar a las heridas, como es lo que expresa el Salmo, la ternura y la compasión. Las ovejas conocen su voz, Él conoce a sus ovejas y da la vida por sus ovejas. La segunda figura es como rey, es la fiesta de hoy. Jesucristo, que ha vencido el pecado y la injusticia, y venciendo el pecado vence también la muerte con su resurrección. Resucita por el poder del Padre, por el poder del Espíritu Santo. Viene a restablecer definitivamente el reino y ponerlo a los pies de su Padre para que Dios sea todo en todas las cosas. Todo de Cristo y Cristo de Dios. Toda la creación está sometida a Cristo y Cristo está sometido al Padre del cielo. Es el proyecto de la instauración de un reino de justicia, de verdad, de gracia, de amor, de misericordia, de perdón. Ese es el reino de Cristo y ese es el que viene a establecer y a que todos los discípulos misioneros de ese Jesucristo, Rey del universo, pues trabajemos por el reino de Dios. Es la tarea de la iglesia instaurar el reino y descubrir las semillas del reino que hay en el mundo, porque ahí también están. La tercera figura es como juez. Contemplamos a Jesús venir en su gloria, nos dice la parábola, rodeado de los ángeles, sentarse en un trono para culminar la historia y dar a cada uno el premio o el castigo. Pero el premio es un don. A las de su derecha les dice: vengan, benditos de mi Padre, porque cumplieron con todas las obras de misericordia que están en el Evangelio, que no son esas solas, son muchas más. El año anterior estuvimos celebrando el año de la misericordia propuesto por el Santo Padre Francisco. Y cómo nos recalcaba el Santo Padre en las obras de misericordia corporales y espirituales para realizar, porque somos misericordiosos como el Padre, el lema del año de la misericordia. Entonces, que el Señor nos diga: vengan benditos de mi Padre a poseer el reino que les está preparado desde el principio del mundo. Eso es lo que el Señor nos tiene preparado. Y si obramos de esa manera, conforme Dios lo quiere, se nos regala como un don maravilloso el poder entrar como benditos, bendecidos por Dios, al reino. Pero el que, según el juicio de Dios,
ha hecho obras malas o no ha hecho por pecados de omisión las obras de misericordia que el Señor propone para quienes los necesitan, o sea, los pobres, los necesitados. Y entonces aquella obra de misericordia del hambre que es saciada, de la sed igualmente, del que está necesitado, preso, agobiado, enfermo, desnudo, pobre, pero que se hace una obra de misericordia por él, pues se granjea uno el reino de Dios. Pero quien no, ya el fuego del infierno, el castigo eterno, que es la separación definitiva de Dios y de su vida y de su amor, cada uno se lo granjea, cada uno se lo gana, porque eso proviene de una opción libre de aquel que pudo hacer el bien y no lo hizo, o de aquel que prefirió hacer el mal por encima de todo, con la malicia que puede tener en su corazón, porque ha dejado que el demonio, que el tentador, que el enemigo de la salvación lo tiente, lo invite, lo sugestione, lo seduzca al mal. Y entonces una vida de pecado se la granjea a uno mismo con esa vida de pecado para una perdición eterna, o sea, perder definitivamente a Dios. Señor Jesucristo, verte a ti y servirte en los hermanos más pequeños es la condición para entrar a poseer tu reino. Tú estás presente en los pequeños y nos esperas en su debilidad. Como pastor, guía nuestros pasos y condúcenos por los caminos de la justicia y la bondad. Como Rey, vive y reina en nosotros, siendo tú el centro y el corazón de nuestra vida. Como juez, acógenos con misericordia y danos participar para siempre en tu reino y en la fiesta que no tiene fin. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca